con Raúl Mejía. Él es abogado, constitucionalista, investigador del Instituto de Fortalecimiento del Estado de Derecho. Raúl Mejía, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepe. A tus órdenes. Mucho gusto en saludarte. Igualmente, Raúl, ¿tiene o no tiene fuero, de acuerdo con la ley, el gobernador de Tamaulipas? Voy a ser muy puntual, Pepe. El desechamiento del ministro González Alcántara en la controversia constitucional no remueve el fuero del gobernador ni reconoce que la Cámara Federal lo haya removido. La declaración de no homologación emitida por el Congreso local el pasado 30 de abril, que fue inmediata a la resolución de la Cámara Federal, es el acto válido, vigente y es el último en un procedimiento complejo en el cual intervienen ambas cámaras, ¿no? El ministro instructor, el ministro González Alcántara, desechó al considerar que no había afectación de la Cámara Local actora, porque fue la Cámara Local la que inició la controversia. Entonces la respuesta fue que el acto de la Cámara Federal que estaba impugnando no afectaba la situación del servidor público, cuyo fuero se mantenía por la declaratoria emitida por el mismo Congreso local, ¿no? Entonces el acto central de todo o el elemento central de todos los que están girando alrededor de esto es la declaratoria de no homologación del Congreso local, ¿no? Que en las consideraciones del autodesechamiento se reconoce como la última palabra en el procedimiento de desafuero derivado de la apreciación de que ambas cámaras tienen una equivalencia soberana en el sistema federal, ¿no? En este caso, sí. Raúl, entonces, el presidente de la República, la secretaria de Gobernación, que fue ministra o es ministra en retiro de la Corte, ¿están equivocados? La verdad, mi impresión con el presidente de la República, Pepe, es que no tenía toda la información relevante. Yo más bien creo que él estaba abduciendo de ciertos elementos que se le habían presentado y estaba diciendo si la Corte ya resolvió y si la Corte ya desechó, entonces, pero creo que no tenía toda la información consigo. Sobre la ministra Sánchez Cordero sí me parece preocupante su posición, sí me parece además una posición completamente equivocada. No existe una laguna, la laguna, la indefinición de la Constitución se llena por la propia Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, el artículo 28, segundo párrafo, que es muy claro, y en los trabajos legislativos. Ella como ministra debería saber que para que exista una laguna no debería haber elementos interpretativos para poder definir el contenido de un artículo que pareciera ambiguo. Entonces, no. En ese sentido, además es curioso que la ministra Sánchez Cordero, en la propia controversia constitucional, cuando se desafora, cuando Manuel López Obrador, ella votó en favor de que fuera la Asamblea Local la que tuviera la última palabra, aun cuando en ese caso López Obrador todavía era considerado funcionario federal por el mismo artículo 111. Entonces, además de todo, lo preocupante con la ministra Sánchez Cordero es que va en contra de su propia convicción en el momento en que ella votó esa controversia 24-2005, ¿no? Entonces, sí hay ahí un problema. Y sobre lo que tú mencionabas sobre el desechamiento, si puede ser reclamado o no, y el desechamiento reclamado por la Fiscalía, el desechamiento solo puede ser reclamado por aquel a quien afecta, por la parte a quien afecta. Y como no se había configurado el conflicto, no había admitido la Corte, el único afectado por el desechamiento es la Cámara Local. Entonces la Fiscalía ni siquiera es parte en el juicio. Puede intentar reclamar, va a pasar y lo tendrá que evaluar la sala, pero en principio la Fiscalía no es parte para reclamar en el caso. Entonces, el Congreso de Tamaulipas no está desacatando la sentencia de juicio de procedencia que emitió la Cámara de Diputados. No está desacatando. ¿Por qué? Porque está en la Constitución que Tamaulipas tiene finalmente que operar el procedimiento, y si su decisión es en contra de la decisión de la Cámara de Diputados de proceder al desafuero, pues está en su derecho. Entonces no había lugar para que el Congreso de Tamaulipas presentara una controversia ante la Corte. Sí, yo entiendo que el Congreso de Tamaulipas lo que estaba buscando era una clarificación, ¿no? Además del ejercicio de su propia competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque
tuvimos una gran cantidad de declaraciones, la misma declaratoria emitida de que sea lugar a proceder por parte del Congreso Federal no es completamente clara, y en parte de sus consideraciones parece que sí dice que tiene toda la intención de remover directamente el fuero. Entonces, pareciera que el Congreso del Estado de Tamaulipas, además de emitir el punto de acuerdo donde no homologa la declaratoria federal, estaba buscando clarificar las competencias. Y esto quedó pues, absolutamente claro con el desechamiento del ministro González Alcántara. Le dijo, tú ya emitiste un acto con el cual estás manteniendo el fuero de tu servidor público local. Por lo tanto, no tienes que venir a quejarte de un acto que no te afecta, porque tú ya ejerciste o emitiste este acto en ejercicio de tus funciones y de tu competencia. Entonces, hay en este momento, Raúl, una acción política detrás, un empeño presidencial por utilizar esta circunstancia para los fines que más convengan a la Cuarta Transformación. Pues mira, creo que justo el punto es que el Congreso del Estado de Tamaulipas no solo evaluó las condiciones específicas de la acusación penal, que además, como lo sabemos, de los 3 delitos que se iniciaron en la Cámara de Diputados, solo quedó el de defraudación fiscal equiparada y no los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. Entonces, solo quedó un solo de los delitos. Y sí pareciera que el Congreso evaluó alguna intencionalidad política en la acusación y por eso no homologó, ¿no? Estamos hablando de cámaras políticas, no estamos hablando de tribunales judiciales que puedan evaluar condiciones de realmente existencia del cuerpo del delito y probable responsabilidad, pero de que si hay una evaluación política, sí la hay. Y si el Congreso local decidió no homologar la declaratoria federal y no separar de su cargo al gobernador y mantener el fuero del gobernador, pues es justo de que hay un conflicto, lo existe, ¿no? O sea, por lo menos hay decisiones encontradas, pero la Constitución justamente establece que el procedimiento es un procedimiento complejo en el que ambas cámaras deben intervenir para poder remover el fuero del gobernador. Entonces, a tu pregunta concreta, ¿hay condiciones o condicionamientos o razones políticas detrás del comportamiento de los distintos actores? Yo creo que sí. Puede llegarse al extremo de que el Senado de la República, dominado por Morena, pudiera proceder al desconocimiento de poderes en el estado de Tamaulipas. Yo creo que entramos en un problema muy similar, Pepe. O sea, en este momento los 3 poderes están funcionando y el gobernador está ejerciendo su cargo y está en ejercicio de su cargo y con fuero. Entonces, la fracción quinta del artículo 76 dice muy claramente que el Senado podrá declarar cuando hayan desaparecido los poderes de un Estado. Y la ley reglamentaria establece ciertas condiciones específicas para cuándo pueden desaparecer los poderes, ninguna de las cuales se configura en este momento. Entonces, de entrada es declarativo, tiene que apreciar un hecho, ya han desaparecido, no los desaparece por vía de la desaparición de poderes. Y segundo, hay causales muy estrictas, ninguna de las cuales se presenta en este momento. De proceder una cuestión así, el Estado de Tamaulipas tendría la posibilidad de iniciar una controversia constitucional para que fuese la Corte. Y en este caso de la declaración de procedencia, no hay ninguna cláusula que no permita atacar la resolución del Senado o el procedimiento por parte del Senado. Entonces yo creo que esto, además, si se iniciara como un movimiento de intimidación específica para el Estado, podría ser defendido mediante una controversia constitucional. Aquí no estamos hablando, finalmente, Raúl, no estamos hablando de buenos y malos. Estamos hablando de la Corte que está cumpliendo su obligación, que es defender lo que dice la letra de la Constitución. Eso queda clarísimo. Y no puede actuar ningún acusador, en este caso la Fiscalía General de la República, en contra del presunto culpable del delito de defraudación fiscal equiparada, hasta en tanto deje de ser gobernador del Estado, es decir, hasta octubre de 2022. Después ya se verá. Es correcto, Pepe. O sea, hasta el día de hoy el gobernador sigue en ejercicio del cargo, gozando el fuero, y esto no debe ser pasado por ninguno de los actores involucrados, en particular por la Fiscalía. Pero si la Fiscalía solicitara
una orden de aprehensión ante el juez de procedimiento penal, ante el juez de control, el juez tiene que ser muy prudente en la emisión. ¿Por qué? Porque emitirlo en este contexto en el cual el gobernador del estado de Tamaulipas todavía tiene fuero, podría constituir una conducta ilícita por parte del juez, y así está establecido en el artículo 225, fracción 19 del Código Penal Federal, ¿no? Es un delito contra la administración de justicia. Entonces, los jueces federales de proceso tienen que ser prudentes, además de que ellos conocen perfectamente el ordenamiento federal. Entonces, más allá de si la Fiscalía puede seguir impulsando o pidiendo una orden de aprehensión o la judicialización del proceso, el juez de control no iniciaría un procedimiento en el cual el servidor público aún cuenta con fuero. Pues te agradecemos mucho, Raúl, que nos hayas permitido esta comunicación y hayas accedido a esta invitación a través de 1TV Noticias. Te agradezco a ti mucho, Pepe. Que tengas muy buena noche.